Every puzzle has an answer. Hace unas semanas me pagaron para hacer un video de Power Scale en Re:Zero. La verdad, este no es un tema que me apasione por hacer. Creo que todos concordamos en que no empezamos a ver Re:Zero porque queríamos ver qué tan fuerte es cada personaje en este universo. Pero por dinero baila el conejo y bueno, aquí estoy. En este video solo quiero limitarme a hablar de 5 personajes que, si bien son fuertes, también tienen un lado humano que los hace intrigantes y, a mi parecer, fascinantes al hablar de ellos a detalle. Claro, sé que me dejaré de lado a uno que otro que también son fuertes, pero simplemente tengo más ganas de hablar de los que saldrán en este video. Bienvenidos a 5 monstruos de Re:Zero que terminaron siendo buenos por error. ¿Quién diría que un fanboy entraría en este top? A ver, Felix siempre fue un personaje bonachón para los que ven el anime, pero si has visto la novela, entenderás que de bonachón no tiene nada. No quiero entrar en detalles sobre cómo es Felix en la novela, pero Felix sería el típico compañero tóxico y doble cara de grupo que solo es bueno con su único amigo mientras mantiene las apariencias con los demás. Miren el video que hice sobre este Succer hace unos años para más detalles, pero por más desagrado que le tenga este huevón, es innegable que si se lo propone, al igual que Subaru, puede poner patas arriba el reino y salirse con la suya. O al menos hacer que sea muy, pero muy difícil conseguir dar con él. Esto es posible debido a su magia, la cual, si bien es solo en esencia magia de agua que es más usada para la curación, en realidad Felix puede darle otros usos alternativos. Por ejemplo, valiéndose de los mismos medios que usa para curar tu cuerpo, puede también decidir empeorar el funcionamiento de este. De hecho, en un recurso fallido para poder parar a Subaru, lo que hizo Felix fue cortar el sistema de circulación del interior del protagonista. Lo más aterrador del asunto es que a Felix solo le basta tocarte una vez para hacerte esto en cualquier lugar y en cualquier momento. Y cuando pase, dime tú quién revertirá los efectos de tu cuerpo autodestruyéndose a sí mismo. Después de todo, no hay nadie en el reino, aparte de él, que pueda revertirlo. Así que si un día eres teletransportado a este mundo de mierda, no toques a Felix. Por más que seas un amante de los fanboys, no lo hagas. De hacerlo, le darás paz a que este te destroce cuando quiera o te haga suyo. Acabo de darme cuenta que este último sonó muy raro, pero cuando digo te haga suyo, me refiero a que te vuelva su marioneta. Y es que por alguna razón que no comprendo, el interferir con tus funciones vitales también le da cabida a él para de una forma u otra ponerte bajo su control o cambiar tu forma de pensar. Solo imagínense que si Felix decide mandar todo al carajo, entonces tendrá a su disposición para el trabajo sucio a cualquier persona que previamente haya curado, y con tantas personas a su disposición, sería realmente difícil lograr cerciorarse de que Felix no tenga nada que ver en un atentado aislado cualquiera. Y si no quiere irse por ese método, entonces también está la opción de terminar la vida de personas claves del reino. Se sabe que Felix ha atendido a varios nobles de la capital, e incluso es muy seguro decir que ha atendido alguna vez a todos los caballeros del reino. ¿Qué detendría un Felix malvado de amenazar a cada caballero de terminar con sus vidas si no hacen caso a sus demandas? O, peor aún, amenazar con terminar la vida de alguien importante para ellos que previamente fue curado por Felix. También imagínense la cantidad de plata que sacaría él si después de curar a un noble del reino, le dice que si no quiere morir, debe empezar a pagarle cierta cantidad de dinero cada cierto tiempo. Básicamente con eso empezaría a financiar sus actos bélicos. Solo les hago recordar de que Felix en el pasado curó al emperador, la persona más importante del país vecino. Así que, como pueden ver, es fácil para él en este preciso momento poner a personas en jaque mate, o incluso iniciar una guerra con el país vecino si es que mata al emperador actual a distancia. Otro jodido aspecto interesante del fanboy es el hecho de que posee el hechizo del sacramento del rayo inmortal, el cual es un conjuro que le permite, y escúchalo bien, le permite revivir a los muertos. Me imagino fácilmente un Felix retorcido usando como piezas desechables a sus peones. Después de todo, ¿qué importa si mueren? Igual los puede revivir. Afortunadamente por ahora, los únicos que mantienen a Felix a raya y del lado de los buenos es su dueña Crush, quien es una mujer de fuertes ideales, y la forma en cómo ella vive su vida hace que Felix quiera caminar el mismo camino de honestidad y rectitud que ella. Otro factor que influye en él es la educación que recibió por parte de su maestro Garish, quien le enseñó no solo todo lo que sabe, sino también cuál es el deber y responsabilidad de un sanador con respecto a la vida de los demás. Es por todo esto expuesto que comprendo por qué el autor dijo que en algún momento del planteamiento de Re:Zero había considerado hacer a Felix como el enemigo final de la obra. Quizás en un mundo paralelo Subaru está que hace 1000 bucles en este momento para vencer a un fanboy con orejas de gato. Mientras escribía esto recordé algo, y es el hecho de que en este momento Felix está al borde de la locura. Subaru no ha logrado encontrar una forma de despertar a Crush, pero sí logró despertar a Ren, quien estaba en una peor condición que su señora.
Obviamente el espectador sabe que esto no fue obra de Subaru, pero con lo colérico que es Félix, estoy seguro de que eso no bastará como explicación. Solo digo que estamos a nada de una historia canónica donde Félix podría volverse un villano. Pero vamos con el siguiente lugar. Creo que todos coincidimos en que Wilhelm es alguien fuerte, ¿correcto? Digo, no por nada fue el mejor espadachín de su época y actualmente apunta a superar la fuerza que tenía en su prime. Creo que en su momento fue el ser más fuerte de su época, y eso porque también logró derrotar al más fuerte de otro reino. Pero el Wilhelm actual o un equivalente sería Marcus. Sé que no lo conoces y que probablemente te olvidaste de él porque Sigen salió en el anime. También es verdad que no dejó un gran impacto en el espectador, pero los que leemos la novela sabemos de la importancia que tuvo en la nación de Lubu Nikadoi. Por cierto, si te preguntas por el nivel de su fuerza, es el más fuerte después del mismísimo Reinhardt, al menos en el reino. A esto hay que agregar a Julius, alguien que también es fuerte y de quien se dice que si recibiera el poder del santo de la espada de Reinhardt, se dice que Julius no recibiría un incremento en su habilidad, porque simplemente ya está en el cenit de sus capacidades con la espada. Esto es una demostración de lo fuerte que ya es el caballero de por sí. Estoy seguro que estos tres en una ofensiva podrían derrotar a cualquiera que no sea Reinhardt o alguien de su mismo nivel. Así que se imaginarán mi sorpresa cuando en una historia alternativa que leí, se dice cómo es que Wilhelm, Marcus y Julius se enfrentan a Clint, solo para ser asesinados por este. Sé que también se dice que se nota que a Clint le costó tal hazaña, pero es innegable que asesinar a los Trextalk del reino de Lugúnica no es poca cosa. No sabemos a detalle de cómo funciona su poder, pero sí sabemos cómo se manifiesta. Aparentemente puede hacer cosas en base al concepto de disipar y comprimir. Se sabe cómo es que en una historia secundaria Clint atacó a un desgraciado, y con solo mover su mano hizo que este termine tirado en el suelo siendo aplastado por el peso de la gravedad, algo así como hizo Héctor con Roswell. También se dice cómo es que varias partes del cuerpo de su víctima habían desaparecido, y donde antes había carne, ahora solo existía un vacío absoluto. Parecía que el cuerpo del pobre hombre fue devorado por agujeros. Otra aplicación interesante de su poder es usarlo para poder hacer teletransportación a larga distancia, aunque este ya es más complicado y le pide más requisitos, pero no deja de ser una habilidad muy buena a considerar para la movilización de un ejército. No es seguro decir por qué es que no es malo a pesar de también tener un gen, pero parece ser que en el pasado él hizo un contrato con Roswell. En este contrato se estipuló que ayudaría al marqués con ciertas cosas, pero debido a que el alma del Roswell con el que hizo ese acuerdo aún sigue existiendo, pues Clint siente que aún no termina de cumplir lo acordado. Parece que también en esa decisión de ser bueno influye su relación con Frederica, ya que en un universo alternativo, Subaru solo pudo derrotar a Clint porque agarró como rehén a la hermana de Garfield. Como dato curioso, sus ataques son tan letales y rápidos que al Subaru de la historia de Codicia le tomó 500 bucles solo descubrir que estaba siendo atacado por él. Me encantaría hablarles de más cosas sobre él, pero créanme que es alguien muy enigmático, incluso en las novelas. Y si ven, hay una que otra data interesante, son datas que más sirven para un video de lore que un video de escala de poder. Podría mencionar sus gustos por los niños, o como él dice, almas jóvenes, pero no quiero que YouTube me desmonetice el video, así que sigamos. Llegó el momento de hablar del traidor, y de aquel que ha puesto patas arriba el mundo de Re:Zero y el fandom recientemente. La verdad, Aldebarán siempre me pareció alguien interesante. Recuerdo que unos amigos y yo ya comentábamos de lo intrigante de su persona desde que leímos el arco de Prestella. Siempre se me quedó grabado cómo es que una vez en el pasado leí que Aldebarán era solo un poco más fuerte que Subaru, por lo que subestimé sus capacidades para combate. Pero tras ver cómo fue capaz de derrotar a gente Tok, me di cuenta de lo idiota que fui. Después de todo, regresar de la muerte y conseguir el resultado que quieres es una forma totalmente rota para lograr tus objetivos. De hecho, Aldebarán reconoce eso y lo hace diciendo que no le molesta perder muchas batallas, ya que solo necesita ganar la última. Algo que la gente suele olvidar es que el Aldebarán actual también está más fuerte que nunca debido a que está siendo constantemente bufeado con Magia Yin, una magia que aumenta las estadísticas de la persona. Es por eso que no me sorprende que pueda hacer todo esto en la actualidad, ya que si a eso le sumamos que siempre tendrá el último movimiento para cada ocasión, pues normal que tenga una respuesta para todos los golpes que recibe. Aunque me gusta el detalle de que si bien Aldebarán puede rehacer las cosas, esto no deja de causarle mucho estrés y carga mental, por lo que sabemos que a veces hace bucles donde manda al carajo todo solo para poder sentarse un rato y relajarse. Y eso es bien surreal, digo. Imagínate que estás peleando seriamente contra este bastardo y de la nada se sienta y solo descansa. Aunque si bien esa es una forma de aliviar su carga mental,
sigue siendo una forma que no es perfecta para combatir el estrés, y esto se confirma cuando en su pelea contra Ron estuvo haciendo bucles cortos a propósito para no tener tanta carga mental, pero esto casi haría que sea derrotado, por lo que ahora ha decidido que no importa si su carga mental se dispara enormemente, hará bucles largos solo para asegurarse de no volver a ser arrinconado. Otra razón por la cual Aldebarán pasó bajo el radar de mucha gente es debido a que nadie esperaba que tuviera conocimiento de magia poderosa, a pesar de que no tiene el talento para eso. Es por eso que fue una gran revelación el hecho de que pudiera compensar esta falta de talento usando como intermediario al dragón más poderoso de este mundo. A través de este ente, él puede invocar cualquier magia elemental a su máximo nivel. Por ejemplo, usando la magia de fuego puede desatar el infierno en la tierra, o usando la magia Yin puede crear algo parecido a un agujero negro. Pero dejemos de hablar de esas magias aburridas. Creo que los spells realmente devastadores son aquellos que se hacen producto de la combinación con los otros elementos de la magia. Por ejemplo, el Alchario parece ser una combinación de la magia Yin y Yang. De una forma u otra, esta combinación logra crear una lluvia de meteoros en la tierra. En el pasado, la maestra del Aldebarán lo usó para eliminar a 100 dragones. Pero el riesgo que representa a él no termina aquí, y eso porque creo que él tiene el potencial para llevar la magia que se le enseñó a otro nivel. Verán, en el mundo de Re:Zero la magia está constantemente mejorando y adaptándose a medida que el nivel de civilización de este crece, y como Aldebarán es alguien de una civilización más avanzada, es entendible que tenga una cosmovisión peculiar, una que le permite ver la magia de una forma que nadie en este mundo puede hacerlo, por lo que es debido a esta combinación de elementos que realmente da miedo lo que puede llegar a ser Aldebarán. En este momento, el límite de su magia es solo el límite de lo que él puede imaginar. Sé que también su poder se puede usar de dos formas. Una es la forma que conoces, donde él en un área activa y establece su dominio. Siempre que muera y no salga de este área volverá un poco atrás en el tiempo. A esta faceta se le llama la víctima. La otra faceta es aquella donde es la persona que lo asesina, en la que recuerda todos los bucles, pero de nada le sirve porque estará condenado a repetir este bucle hasta donde él lo decida. Hemos visto hasta ahora que lo usa para enloquecer a ciertas personas. A esta faceta de su poder se le conoce como el agresor, pero aún con todas las alabanzas que puedo darle, también es verdad que tiene debilidades que pueden ser explotadas. Por ejemplo, la gente ignora que Olvar pudo vencer a Aldebarán completamente en su momento. Claro, Aldebarán ya sabe cómo tomar contramedidas ahora, pero eso no evita que si en un hipotético escenario Aldebarán se hubiese enfrentado a este viejo por primera vez cuando inició su rebelión no hubiera durado ni medio capítulo. Eventualmente el viejo Ron también aprovecharía una debilidad parecida y pondría en jaque a Aldebarán. Ahora que me doy cuenta, ¿no están los ancianos muy rotos en Re:Zero? Y antes de que me olvide, la razón por la que Aldebarán no se rebeló y no hizo desmadre antes es porque había conocido a Priscilla, alguien que brillaba tanto como la persona a la cual una vez en el pasado intentó salvar, pero falló. Era Priscilla quien mantenía este lado de Aldebarán a raya, pero ahora que ella ya no está, él volvió a las andadas, aunque aún con la muerte de su princesa, se nota que aún le afecta la pérdida de ella, y esto es descubierto por Ron, quien dice que Aldebarán no asesina a nadie porque no quiere que otra persona sufra el mismo destino que su antigua princesa. Pero dejando todo esto de lado, la razón por la que no pongo a Aldebarán en lo más alto de este top es simplemente porque tiene una debilidad que el siguiente de la lista no lo tendrá nunca. ¿Qué podemos decir del protagonista que no se haya dicho ya? Es un gran chico que a pesar de sus errores e inseguridades intenta seguir adelante. La verdad, Subaru no es alguien tan fuerte y capaz en la magia como Aldebarán, pero si se lo propone, podría lograr lo mismo que él. Si no hace lo mismo que el traidor, es simplemente porque el protagonista, esto de doblegar a otros en contra de su voluntad simplemente no le va. Pero aún así, eso no quita que al final del día, él es más fuerte y capaz que Aldebarán. Incluso esto es reconocido por el traidor, quien afirma que si él peleara contra Subaru, perdería. Si es así, ¿por qué fue que Subaru fue sellado por este entonces? Le responde esa pregunta con otra pregunta. Si es que alguien incapacita a otro desde larga distancia y a traición, ¿puede esto ser considerado una pelea? Aldebarán es consciente de la superioridad de Subaru, y es por eso que afirma que no peleará con él en su campo de batalla. La única forma que tuvo el traidor para poder lidiar con Subaru ni siquiera vino de él, sino que vino de su maestra, quien de una forma u otra sabía de la existencia de Subaru hace 400 años, e hizo preparativos en base a esto. El hechizo que selló Subaru fue uno de sus preparativos, un preparativo que formaba parte del plan para sacar a Natsuki Subaru de este mundo.
Pero volviendo al tema, para bien de Subaru, él es alguien querido y quien cree en la fuerza de todos, mientras que Aldebarán es alguien más en solitario, y quien si bien puede solicitar la ayuda de otros, no es del tipo que conseguiría mucha colaboración de otros si es que lo pidiese. Además, lo que hace roto a Subaru no es necesariamente la cantidad de ayuda que puede solicitar, sino que simplemente su punto de guardado tiene un mayor margen de maniobra, no solo en cuanto al tiempo que le permite regresar su poder, sino también en el área afectada. Mientras que el poder de Aldebarán es algo roto porque también vuelve de la muerte, en realidad otro defecto que tiene es el hecho de que no puede alejarse del área donde estableció su dominio, pero Subaru no está limitado por ese factor. Él puede volver atrás en el tiempo incluso si es que se saliera del lugar donde muere. Esto le permite considerar cada variable que el mundo entero puede ofrecerle, mientras que Aldebarán solo tiene y puede trabajar con las variables que están dentro de su dominio. Esta diferencia de skill se ve más reflejada en el arco de Volage. En este arco Subaru y Aldebarán trabajaron juntos para enfrentarse a la enemiga final. Al inicio Aldebarán intentó por todos los medios pararla por cuenta propia, pero simplemente se dio cuenta que con el poco tiempo que tenía para hacer las cosas ya no había nada por hacer. Él siempre perdía, así que solo se rehusó a pasarle la información que consiguió Subaru. Hizo esto porque sabía que el protagonista podía ir más atrás en el tiempo y conseguir variables que él no puede conseguir. Otra ocasión donde se vio reflejada la superioridad de Subaru es en la pelea que tuvieron ambos contra Olvar. Olvar había vuelto niños a esos dos fracasados y en ese estado, por alguna razón, Aldebarán fue imposibilitado de usar su poder, pero Subaru aún podía hacer uso del suyo. Así que recayó en él solucionar este asunto. Otra autoridad que posee pero no le gusta usar es la autoridad de la pereza, la cual por ahora le permite usar unos brazos invisibles, los cuales puede emplear para atacar o atravesar objetos. La verdad, esta autoridad es medio aburrida, y esto porque simplemente Subaru se rehúsa a usar el poder de este factor, y como Subaru no abraza este pecado, es natural que el poder de este no se manifieste de forma tan extravagante. Tenemos constancia de que si Subaru se quitase sus restricciones, sería capaz de hacer un mejor uso de este poder, pero por ahora solo se quede una autoridad con mucho potencial, pero una autoridad que posee y a la cual sí le agarró el gusto a usar es la autoridad de la codicia. Esta autoridad de Subaru se manifiesta en base a su deseo de querer ayudar a los demás. Al inicio solo le permitía recibir el daño que otros reciben, mientras que estos a su vez reciben un gran aumento en sus estadísticas. Por ejemplo, Ran, quien se dice que en su momento fue la más fuerte del mundo solo después de Reinhardt, cuando fue afectada por esta habilidad de Subaru, ella recuperó aproximadamente el 30% de su fuerza original, y con esa fuerza humilló a Lei, el arzobispo de Gula. Otra aplicación de esta es la forma en cómo distribuye y redistribuye el daño de las heridas en el campo de batalla. Se sabe que en una ocasión una aliada de Subaru recibió una herida fatal que hubiera terminado con la vida de ella, pero Subaru redistribuyó el dolor de esta herida entre sus aliados, para que de esta forma la herida no sea letal para la víctima. Obviamente, mientras menos personas disponibles haya, el dolor recibido es mayor. Pero ¿qué pasaría si Subaru tuviese a su disposición un ejército? Bueno, eso pasó en el arco de Volage. En ese arco hasta el momento es el pic de lo que las capacidades de Subaru le permite hacer. En esa parte de la historia se dice cómo es que Subaru pudo hacer que fracasados sin oficio ni beneficio logren usar una imitación de la técnica del flujo de maná de forma perfecta. Recuerden que la técnica del flujo de maná permite al ser vivo aumentar enormemente las capacidades físicas de su cuerpo, pero este es un proceso que lleva años, y aun cuando ni siquiera su ejército tenía una noción de esto, aún así lograron gracias a la autoridad de Subaru reproducir un efecto similar en todos. Encima, todo daño recibido era repartido en los casi 800 miembros de la facción. Pero lo interesante de esto es que esta técnica que creó Subaru es un hechizo que ni siquiera Echidna pudo crear en su prime. Parece que mientras que Aldebarán depende de las técnicas dadas por su maestra, Subaru se da el lujo de crear técnicas por su cuenta. Así que otro punto para el fracasado original. Dato curioso, parece que en ningún momento su ejército fue dañado, ya que no se hace referencia alguna a ese detalle en la narración. Además, ¿cómo dañarías a alguien que tiene agudizado todos los sentidos y también tiene el cuerpo endurecido por esta técnica? No sé si esto cuente dentro del repertorio de técnicas de Subaru, pero actualmente tiene a su disposición las habilidades de un arzobispo de Gula. Está totalmente bufeada por la codicia de Subaru. Demonios, incluso Subaru con su arzobispo de Gula es mucho más fuerte que su copia de Temo Aldebarán, quien tiene ahorita de mascota al otro arzobispo de Gula. Es interesante cómo el protagonista consigue redimir a un arzobispo mientras que el otro solo embarra más al arzobispo con el que trabaja. Pero todo esto es en cuanto al poder de solo sus autoridades. Subaru también tiene capacidades físicas, pero no vale la pena mencionar las cosas que puede conseguir por fuerza bruta, porque de verdad no es nada sorprendente. Al menos no es nada sorprendente para lo común en este mundo.
Quizás podamos hablar de sus capacidades de liderazgo y estratega, pero no quiero ahondar mucho en ese detalle. Y eso porque al final si es capaz de tomar todas esas buenas decisiones, es solo por su poder. Al final del día lo único que importa es que Subaru siempre gana contra el Levarán, pero no contra el siguiente de la lista. Y claro, menos mal para el reino que Subaru ama a Emilia de una forma saludable, porque si la amase de forma tóxica, como en las historias alternativas, pues el reino ya se hubiera ido al carajo. Y para cerrar el video, el más fuerte de todo Re:Zero sin dudar, y aquel que no tiene padres, Reinhardt. ¿Qué puedo decirles de él que no se haya dicho ya? Sabemos que es más fuerte en un día lluvioso, es más fuerte en un día soleado, es más fuerte en un día con muchas nubes o con pocas nubes, y cualquier otra variante que quieras establecer. También tiene el poder de ser un maestro en el uso de cualquier arma blanca que conozca por primera vez, pero eso que importa cuando sus puños bastan y sobran para terminar con el universo entero de su obra. Podríamos seguir hablando de cómo es más fuerte si es que logras hacerle el mínimo daño, o cómo es que es más fuerte cuando usa una espada que puede destrozar agujeros negros, pero a todo eso se va el tacho cuando nos enteramos de que si de por pura casualidad logras matarlo, revivirá todas las veces que él quiera. Se dice que su habilidad y fuerza es tal que ni siquiera el Subaru más poderoso que existió en una historia alternativa, el Subaru de la Ruta de la Codicia, ni siquiera él logró divisar una forma de lidiar con Reinhardt. Y si este Subaru pudo hacer esto, entonces Aldebarán menos. Espera, eso ya quedó demostrado en la novela principal. La verdad me gustaría expandirme en cuanto a las capacidades sobrehumanas que tiene, pero simplemente eso no es algo que me apasione. Y sin ánimo de sonar pesado, creo que ya hay videos en la plataforma que pueden hacer un mejor trabajo explicando el alcance de su fuerza. Pienso que Reinhardt es más interesante por su papel en el lore que por las estimaciones de sus capacidades sobrehumanas. Así que para cerrar el video terminaré relatando algunas proezas que hizo en la obra. Una vez, en un día lluvioso, su señora Fe le pidió entregar una carta sin que le toque una sola gota de lluvia, y Reinhardt lo hizo. Una vez, a un niño Reinhardt se le enseñó los principios del esgrima y en su primera lección sobre esto, derrotó a su padre, un adulto que llevaba toda su vida dedicándose a la espada. Una vez, una versión alternativa de Subaru pidió ayuda a Reinhardt para encargarse de la ballena blanca, una de las bestias más poderosas del mundo de Re:Zero, y que canónicamente solo pudo ser derrotada por una gran mega alianza. Pero Reinhardt llegó y se encargó de la ballena solo con sus manos. Una vez Reinhardt habló con Subaru, diciéndole que ya sabía de su poder del retorno por muerte, y le dijo que